Abramos nuestra Biblia en esta mañana en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13. Para continuar con el noveno estudio, este es la novena conferencia sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. La iglesia de Filadelfia, que es la que vamos a estudiar en parte en esta mañana, es, junto con otra iglesia también, las únicas a las cuales no se les dice ninguna palabra de reprensión. Esta iglesia, lo vamos a ver por qué, era una iglesia a la cual no es reprendida ni tampoco amonestada. No era como nuestra prima Sardis, ¿se acuerdan, verdad? La clase pasada que acabamos con Sardis, que era una iglesia muerta. Entonces, así también en la vida cristiana hay muchos cristianos a los cuales Dios no tiene nada que reprenderles. Sus vidas son santas, sus vidas son limpias, están creciendo en la fe en Cristo Jesús, pero hay otros hermanos y hermanas que el Espíritu Santo ya les habló en los últimos 2 domingos, que se estaban secando, que se estaban muriendo y que estaban abandonando su primer amor. En esta iglesia de Filadelfia, lo primero que encontramos es su ubicación geográfica y histórica en el tiempo, para que podamos nosotros construir nuestra teología alrededor de los antecedentes históricos y geográficos en donde estaba esta iglesia situada. Esta iglesia de Filadelfia estaba localizada en el centro de la civilización griega y fue fundada en el año 189 antes de Jesucristo por colonos que provenían de la ciudad de Pérgamo, con el propósito de hacer de Filadelfia la ciudad centro de toda la cultura griega. En esta ciudad se cultivaba la vid y era muy famosa por sus vinos en el Asia Menor. Pero sin embargo, esta ciudad era azotada constantemente por terremotos y los habitantes de esta ciudad vivían continuamente atemorizados. Muchos de ellos salieron de Filadelfia y vivían en chozas alrededor de la ciudad por la causa de los constantes terremotos. Finalmente, un gran terremoto la destruyó totalmente y el emperador romano Tiberio la volvió a reconstruir. Y por esa acción los habitantes de Filadelfia le cambiaron el nombre de Filadelfia y le pusieron Neo Cesaria, que significa la nueva ciudad del César. Pero después, en la época del emperador Vespasiano, se le volvió a cambiar el nombre por el de Flavia, porque Flavia era el apellido de Vespasiano, el emperador de Roma. Esta ciudad de Filadelfia permaneció cristiana hasta el siglo XIV aproximadamente, cuando fue asimilada por los musulmanes. Y en nuestros días se le volvió a cambiar el nombre de Filadelfia. Y actualmente, si ustedes van a esta ciudad del Asia Menor, van a encontrar aproximadamente 1,200 cristianos viviendo en la ciudad. Y ahí hay una iglesia que se llama la iglesia de Filadelfia. Entonces, con excepción de Esmirna y Filadelfia, todas las demás iglesias del Asia Menor se encuentran actualmente en ruinas. Pasemos ahora al versículo 7 y vamos a analizar la declaración de Jesucristo. Y comienza Jesucristo dirigiéndose a la iglesia como a todas las demás, identificándose en áreas de su carácter personal. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Lo primero que Jesucristo le dice a esta iglesia es que Él es el santo. La palabra santo es la palabra griega agios, que significa diferente o separado. Y aquí encontramos nosotros que Jesucristo ha sido el único ser humano. No hay ningún otro ser humano, ni mujer, ni hombre, ni ángel, ni querubín que haya pisado esa tierra. No hay nadie absolutamente
que haya sido sin pecado delante de Dios. Durante muchos años se debatió la famosa concepción inmaculada de María, la Virgen del Hijo de Dios. Sin embargo, cuando algún día tuvimos un debate teológico sobre que unos teólogos decían que María, la Madre de Cristo, nunca había tenido pecado y había sido inmaculada en su vida de pecado, fue echada a tierra cuando leímos el capítulo 1 de San Lucas, donde María misma canta en su famoso Magnificat y le dice a Dios: me regocijo en Dios mi Salvador. María reconoce su bajeza espiritual delante de Dios y reconoce que por la gracia y la soberanía de Dios fue escogida para ser madre y el estuche para que naciera el Hijo de Dios. Pero María, igual que todos los seres humanos, también había nacido en pecado. El único que no nació con pecado fue Jesucristo. Y por haber nacido sin pecado Jesucristo, fue posible que Él pudiera hacer por nosotros la redención. Vean, por ejemplo, en el libro de los Hebreos, capítulo 7, versículo 26, de qué forma la Biblia nos habla de Jesucristo. Hebreos 7, 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No hay palabras que puedan describir de una forma más excelsa a la persona del Hijo de Dios. A continuación, aquí en Apocalipsis, Jesucristo también se introduce a la iglesia de Filadelfia como el verdadero. Y aquí es interesante esta palabra, porque en el original griego hay dos palabras para verdadero. Hay una palabra que es aletes, con H intermedia, y esto significa verdadero en el sentido de que una afirmación puede ser cierta o puede ser falsa. Por ejemplo, en el original griego clásico, cuando venía Demóstenes y tenía un diálogo con los demás griegos, les decía, esa declaración no es aletes, o sea, no es verdadera. Pero no es la palabra que se usa aquí. Aquí se usa la palabra aletinos en el griego, que significa real, auténtico, sin imitación o falsificación. Y entre los griegos, cuando alguien traía una perla, decían, esta perla es aletinos, que significa, esta perla es genuina, no es falsificación, no es imitación. Cuando alguna persona traía un billete también de cualquier denominación, decían, este billete es aletinos, es real, auténtico, sin falsificación. Y es interesante que el Espíritu Santo haya usado esta palabra, porque Cristo significa el ungido de Dios, y Él dijo que iban a venir muchos falsos cristos. Y en nuestra historia tenemos tapizada la historia de falsas personas, de falsos iluminados, de falsos mesías, que se dicen a sí mismos guías de la humanidad. Simplemente todos los gurús del Oriente que han venido al Occidente nos han traído doctrinas de iluminación, y todos ellos, sin excepción, se dicen a sí mismos iluminados de Dios. Por ejemplo, tomen ustedes como ejemplo a este famoso hombre gurú, Lafarrière, que fue el que fundó la Gran Confraternidad Universal, donde todas las casas naturistas de Cuernavaca y en cualquier casa naturista donde tú vayas, siempre está relacionado, desgraciadamente, el naturismo con los gurús y la Gran Confraternidad Universal. Ese hombre, Monsieur Lafarrière, decía que él era el Mesías y se dijo a sí mismo el Mesías. Y lo pintan retratado, hincado, etcétera, etcétera, con su pelo largo y viendo así como Cristo, pero sin embargo la Biblia nos muestra que solo hay alguien que es genuino, verdadero, sin imitación, y ese es el Hijo de Dios, que murió en la cruz hace 2000 años. Fuera de Cristo, todos los demás iluminados y todos los demás Mesías son falsos. Él es el verdadero Mesías. Vean Mateo capítulo 24. Y esta es una de las áreas en las que el Espíritu Santo a los cristianos nos destapa. Mateo 24. Cuando un cristiano se convierte
La luz del Espíritu Santo le arranca las vendas para que veamos lo real, lo genuino, lo que no es imitación. Dicen que cuando los agentes del Tesoro en Estados Unidos están siendo probados para poder trabajar dentro del gobierno federal, durante 5 años a los agentes del Tesoro en Estados Unidos les dan billetes de dólares verdaderos, genuinos, en griego, aletinos. Y durante 5 años manejan dinero real. Después de 5 años, cuando cae un billete sin que lo vean ni nada, al puro tacto, con la pura ductabilidad de los dedos, los agentes del Tesoro determinan si es verdadero o falso. Entonces, por eso las personas se van con la finta. Antes de que muchos de nosotros fuéramos cristianos, yo también estaba metido en filosofías orientales, y adoraba a un gurú, y adoraba a Lobsang Rampa, y me iba con la finta de la dianética, y el control mental, y el control Silva, y en tantos falsos filosofías y dirigentes que nos habían engañado porque no conocíamos al genuino y al verdadero. Estábamos tratando con puras perlas falsas, con puros billetes falsificados, no conocíamos lo que era real. Cuando Cristo entra a nuestra vida, nos damos cuenta que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vean el versículo 5 de Mateo 24, el versículo 11 y el versículo 24. 24, versículo 5. Y Jesús dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Recordemos, la palabra Cristo significa ungido, escogido, iluminado, enviado por Dios. Vendrán muchos, dijo Cristo, que van a decir que son ellos los iluminados de Dios. Gautama Buda fue uno, Mohammed fue otro, Mahatma Gandhi fue otro también iluminado que dijo que venía de Dios. Y tenemos en la historia los testigos de Jehová, cuando nacieron la secta de los testigos de Jehová, el que fundó la secta dijo que era iluminado de Dios. Los mormones fueron fundados por José Smith, que dijo que se le apareció un ángel y que él era el escogido de Dios para fundar la nueva religión mormona. Y así tenemos los gurús que se fueron. Jim Jones, que se llevó a un grupo a la Guyana, dijo que era el Padre que lo había enviado, que se le había aparecido San Pedro y San Pablo y Juan Diego y San Crisóstomo y quién sabe cuántos otros santos. Y así encontramos que la historia está llena de gentes que dicen que son iluminadas o enviadas por Dios. ¿Saben ustedes cuando fundaron la famosa ciencia o pseudociencia, más bien de la dianética, lo que dijo su fundador Ron Hubbard? Muchos de ustedes están en la dianética, harían bien en estudiar los antecedentes de Ron Hubbard. Ron Hubbard tuvo un viaje de hongos alucinantes, y una vez le dijeron en un hospital en París que se iba a quedar loco. Él comenzó entonces a estudiar los problemas de la psique y de la subconsciencia del ser humano, y comenzó a desarrollar lo que se llama la ciencia de la salud mental. Entonces él dijo que éramos nosotros chispas que habían venido de otra galaxia y que habíamos sido desprogramados como espíritus, y al llegar aquí la dianética era la revelación filosófica para volver a programarnos y hacernos otra vez titanes, así le llamaba él, para que fuéramos personas habilitadas con poderes sobrenaturales. Y de ahí nació la famosa dianética, y después le comenzaron a llamar la auditación, tomando del psicoanálisis freudiano el análisis de la mente subconsciente. Pero después de algunos años que Ron Hubbard se hizo millonario, porque es una de las escuelas más caras que existen, de tanta gente tan tonta que va y paga miles de pesos por un psicoanálisis dianético, Hubbard se compró un barco, se llevó a 17 panquecitos marinelas con él, 17 muchachonas, y él comenzó a decir que él tenía salud mental, imagínense nada más. Entonces el gobierno americano lo expulsó de Washington porque cometió fraude en Nueva York al fisco por evasión de impuestos. Entonces en su barco no podía pisar aguas más que vivir en aguas internacionales, no podía entrar en Inglaterra, no pudo entrar a Estados Unidos, y de Madrid metieron a la cárcel a 60 de los líderes en una convención en 1988 porque les demostraron el fraude al fisco. Total, que Hubbard murió en su barco, es lo que dice la leyenda, con todas estas harén que tenía de muchachas, y él comenzó a decir que él era el líder espiritual del siglo XX. Y ahí tenemos a la grande cantidad de gente siguiendo a este hombre. Cristo tenía razón, vendrán muchos en mi nombre, yo soy la solución.
Yo tengo la solución del éxito. Cuando fundaron el control mental Silva, el señor Silva tenía ideas parecidas a Hubbard. Él dijo, voy a desarrollar una ciencia que pueda darle al hombre el positivismo. Este hombre le robó la idea a un hombre llamado Norman Vincent Peale, que era un pastor, pseudo pastor presbiteriano en Nueva York. Resultó este hombre un impostor, no era ni siquiera pastor tampoco. Esta ciencia se propagó en Estados Unidos y ahorita ya no se llama la ciencia del control mental, se llama el positivismo, el cual el más grande promotor de esto es otro pseudo pastor en California que se llama Robert Schuller, en la gran catedral de cristal en California. Este hombre propaga que el hombre no necesita el evangelio ni Cristo, sino que se necesita ser positivo y tenerte en autoestima para poder progresar. Falsos mesías, falsos cristos, a la luz de la palabra de Dios. Luego dice Mateo versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el versículo 24, porque muchos se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y la última monada que tenemos dentro de los falsos profetas es a un hombre que se llama Morris Cerullo. Ahorita ya en las librerías cristianas, ahora que fuimos a México, hemos encontrado que ya sus folletos los están metiendo a las librerías. Hay muchos en las librerías que no han podido determinar si es un falso o no es un falso profeta. El sábado pasado un hermano me entregó la nueva carta que se llama Pisadas, que él está imprimiendo, y si ustedes ven en la parte de atrás, dice lo siguiente: yo soy el que estoy al frente del ejército de Dios. Si tú me mandas 15,000 pesos mensuales, serás protegido del diablo, serás bendecido por Dios y formarás parte del ejército de Dios. Yo al principio cuando vi ejército de Dios creí que era toda la iglesia, porque la iglesia de Cristo, la iglesia universal, es el ejército de Dios, pero no, él dice que él es su grupo, el ejército de Dios. Y si tú perteneces a este ejército mandando 15,000 pesos mensuales, serás bendecido de Dios y el diablo no te tocará. Se necesita ser un necio o un tonto para leer este folleto y darte cuenta que este hombre es un falso profeta. El otro día también dijo en un video, y gracias a Dios lo voy a pasar este martes al grupo de líderes que tenemos aquí en el estudio en la noche, prepárense para ver el video del padrino de muchos de ustedes. Y este señor Cerullo, en el video van ustedes a ver lo que dice. Él dice que él es el enviado de Dios a esta época. Él es el profeta y el presidente de la Comisión Internacional de Evangelismo. La pregunta es, ¿quién le otorgó el título de profeta de Dios para esta época? Y de que él es el que trae el avivamiento al mundo. Si él fuera, dijo Cristo, el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. El que habla de Cristo busca la gloria del que le envió. Nunca un hombre de Dios trae la atención a sí mismo ni dice, yo soy, como dice él, el número uno. Así dice él, yo soy el número uno. Y cualquier persona que tenga estas actitudes inmediatamente a la luz de la Biblia es un falso profeta. Pero ahí están cientos de iglesias apoyando a este falso profeta Morris Cerullo. Pero es lo que dijo Cristo, engañarán, dice el versículo 24, si fuera posible, aún a los escogidos. Y hermanos, estamos viviendo en esta época. El otro día, hace como 2 semanas, llega una pareja y dice, hermano Alducin, fíjese que tenemos un problema con un hijo de nosotros que no sé qué, que se quiere casar por acá o con otro incrédulo. Y le digo yo a esta pareja, ¿y ustedes cuánto tiempo tienen en Cristo? Me dice, pues tenemos algunos años en Cristo. Y les digo, ¿y por qué van a permitir que su hijo se case con una incrédula? Y me dicen ellos, ¿qué tiene de mal? Entonces yo les contesté y les dije, miren, nosotros como padres nos enfrentamos a una incógnita en la vida cristiana con nuestros hijos. Si alguno de nuestros hijos, y nosotros como padres cristianos, nos enteramos de que anda una muchacha que no es cristiana, o con un muchacho que no es cristiano, y se quieren casar, tiene mucha razón, le dije a esta pareja, no podemos impedirlo, ya son mayores de edad, que hagan lo que les dé la gana. Pero saben una cosa, que si somos cristianos, sus padres no participamos en la boda. Que hagan lo que les dé la gana y que se casen si quieren con el nieto del anticristo.
Pero nosotros no podemos participar de la boda. Es que es mi hija, mi hijo, me dice la señora. Le digo, pues aunque sea su hijo, usted tiene que demostrar convicciones bíblicas. Y la Biblia dice, no participéis de las obras de las tinieblas. Y al no participar, les hacemos ver a nuestros hijos de que nosotros no tenemos nada que ver con el mundo de las tinieblas. Ellos llevan su responsabilidad, limpios estamos de su sangre. Pero si nosotros consentimos y formamos parte de eso, entonces nosotros nos hacemos cómplices del dicho mexicano, tanto peca el que mata a la vaca como el que estira la pata. Le dije, no vayan a estirarle la pata a la vaca. En segundo lugar, cuando Jesucristo dice, yo soy el único y el verdadero, nos muestra también lo siguiente, que en Él está la verdad absoluta. No hay en el universo dos verdades, solamente hay una verdad. Todas las demás verdades que haya, tanto las verdades de Sócrates, como de Demóstenes, como de Nietzsche, como de Jean-Paul Sartre, de cualquier hombre que tú quieras, todas las verdades que provengan de cualquier ser humano son de carácter transitorio, temporal, parciales, hipotéticas, especulativas. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 2 que en Cristo están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice en 1 Corintios capítulo 1, vengan los sabios, vengan los escribas, porque para los judíos y para los griegos, Cristo el poder y la sabiduría de Dios. Jesucristo es el verdadero Mesías, Él es la única verdad y Él es verdaderamente la divinidad que ha venido y ha pisado este mundo. Comparen a Cristo brevemente en 30 segundos con todos los falsos profetas que han venido al mundo. Todos los falsos profetas que han venido al mundo han atraído la atención sobre su persona, sobre su movimiento, sobre su organización. Vean ustedes al Hijo de Dios, ustedes que ya le conocen, manso y humilde de corazón. Enmudeció delante de sus enemigos, no abrió su boca como oveja en medio de sus verdugos, cayó y permitió que fuera crucificado. Él es el que realmente nos daba la prueba de que realmente Él era el Mesías de Dios. Dice Colosenses 1 del 15 al 19, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, dice la Biblia, fueron creados los cielos y la tierra, los mundos invisibles y visibles, todo fue creado por medio de Él y por Él y para Él, y en Él habita, dice la Biblia, toda la plenitud de Dios. Entonces Cristo es el santo, el verdadero. Y a continuación dice en Apocalipsis, versículo 7. En tercer lugar, Cristo le dice a la iglesia de Filadelfia que Él es el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí Cristo está citando Isaías 22:22. Y esta imagen nos pinta a aquel que tiene la autoridad final, lo que nada ni nadie puede cuestionar. Jesús dijo muy claramente, nadie va al Padre si no es por mí. El mundo dice, todas las religiones llevan a Dios. Cristo dice, no es cierto, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces el mundo dice y tiene su filosofía, Cristo que es el genuino, el verdadero, el que no es falsificado, el ungido de Dios, nos dice, yo tengo las llaves y cuando yo abro, nadie cierra y cuando yo cierro, nadie abre. Vean 1 Corintios capítulo 16. Vamos a ver 3 pasajes para ver claramente lo que significa. Las llaves que Cristo tiene, no las tiene el arcángel San Gabriel, ni las tiene San Miguel, ni las tiene ningún santo, ni a ningún otro hombre que tú te encomiendes te va a abrir las puertas. El que tiene las llaves es Jesucristo. 1 Corintios 16, versículo 9. Y dice el apóstol Pablo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios.
¿Quién creen ustedes que le abrió esa puerta a Pablo? ¿O de qué puerta está hablando? ¿Está hablando Pablo de la puerta del mercado de abastos? No, ¿verdad? No está hablando de la puerta del mercado. ¿Está hablando de la puerta de Reino Ventura? Tampoco, ¿verdad? Estaba hablando de la puerta de la oportunidad para predicar el Evangelio. Cuando Pablo comenzó a predicar en Corintios y les mandó esta carta, donde quiera que Pablo estaba llegando, estaba descubriendo algo. Que las puertas se le abrían, que había gente que se convertía y que había iglesias que eran fundadas por Dios. Estos se llaman puertas abiertas. Hay veces que que los discípulos quisieron ir a Betina, y dice la Biblia que el Espíritu no les permitió ir a predicar esa región, sino que se los llevó y fundaron la iglesia de Tesalonicenses. Entonces, la Biblia es clara respecto a que los cristianos no en todas las regiones podemos predicar. Número uno, hay lugares, así como hay familias cerradas al Evangelio. Y hay lugares que tú puedes ir y no puedes entrar. Por ejemplo, uno de ellos era el país de Albania. En Albania, hasta hace un mes, después de 30 años, se abrió la puerta del Evangelio, porque no permitían la entrada de ningún cristiano. En Rusia, hasta hace todavía 2 años, no permitían la entrada ni la circulación de las Biblias. Viene Gorbachev con la perestroika y toda su política renueva totalmente Rusia, y ahora han entrado más de 15 toneladas de Biblias a Rusia. Y gracias también a esto, a un movimiento internacional que se llaman los Gedeones, que es un grupo de hombres que el domingo que entra les vamos a presentar, para que les presenten de qué forma trabajan viviendo para regalar Biblias a hospitales, cárceles, etcétera, etcétera. Entonces, dice aquí Pablo, se me abrió una puerta grande y eficaz. Ahora vean 2 Corintios, capítulo 2, del 12 al 13. 2 Corintios 2, del 12 al 13. Y dice Pablo aquí otra cosa. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Dice Pablo que cuando llegó a este lugar que se llamaba Troas, la puerta estaba abierta, pero aunque la puerta estaba abierta, su corazón estaba triste y melancólico. Porque dice Pablo aquí que no pudo encontrar a Tito. Él quería llegar a encontrar a un hermano ahí en la fe en Troas, no lo encontró, entonces se despidió de Troas y se fue para Macedonia. Vemos aquí entonces también de qué forma el Espíritu Santo le abrió una puerta maravillosa al apóstol Pablo. Y finalmente vean Colosenses capítulo 4, versículo 3. Colosenses 4:3. Y el apóstol Pablo le dice a esta iglesia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor ¿qué dice? Nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Dice Pablo que ustedes deben orar por los misioneros. Dice la Biblia que nosotros debemos orar para que Dios, el que tiene las llaves, nos abra puertas y nos permita penetrar con el Evangelio de Jesucristo. Porque si no hay oración antes, no hay puertas abiertas. Las puertas se abren nada más con la oración. Vean el fenómeno de México. ¿Sabían ustedes que México tiene apenas 105 años en el Evangelio? Cuando en 1505, 1510 aproximadamente, llegaron Fray Bartolomé de las Casas, Fray de Zumárraga, etcétera, etcétera, a traer a México, a los aztecas, el Evangelio. Ustedes saben que no era el Evangelio el que trajeron una religión. Les trajeron la religión romana a los aztecas. El Evangelio de Jesucristo, sin ninguna adulteración, llegó hace 105 años por misioneros de Estados Unidos aquí a nuestra República Mexicana. Pero ¿saben algo? Que apenas hace 15 años el Evangelio en México comenzó a alcanzar las clases
media alta. Hace todavía 15 o 20 años en México, ustedes no veían en las iglesias cristianas gente acomodada o gente de dinero o gente de la clase alta, porque el evangelio era para los pobres, para los inditos, para los marginados, y como era para ellos, la gente culta decía, no, allá los incultos y los tontos que crean en Dios, la religión es para las señoras y para los pobres, no para los intelectuales ni para los ricos. Pero Dios hace 15 o 20 años abrió en México por primera vez la puerta a todos los estratos sociales de nuestra sociedad. Estas puertas ya habían sido abiertas en Europa. Vean ustedes cuándo fue evangelizada Europa. En el siglo XIV-XV también con Martín Lutero. ¿Y quiénes fueron los que se convirtieron? Príncipes, reyes. El rey de Inglaterra fue cristiano. En Estados Unidos, 5 presidentes americanos han sido cristianos, senadores. Ustedes van a la Casa Blanca, ahorita ya hay desayunos cristianos en la Casa Blanca, con el presidente Bush y con Billy Graham dando los devocionales, en la más alta sociedad del gobierno. Pero aquí en México todavía no ha entrado al gobierno. Ya ahí vamos poco a poquito. Ahorita está con la clase media alta y ahorita el gobierno, pues ya con la cosa que viene el Papa y que vienen los predicadores, están abriéndose un poco más dentro de lo que se llama la tolerancia religiosa, porque de acuerdo a nuestra Constitución, ningún extranjero puede en México predicar la palabra de Dios, ni ninguna otra religión. El hecho de que el Papa haya celebrado misa públicamente violó todos los artículos de la Constitución que consignan y prohíben la libertad religiosa en México. Entonces, es importante que nosotros veamos que nuestro gobierno tiene que comenzar a abrir los ojos, que ellos necesitan también a Jesucristo como su Salvador. Y que muchos gobernantes, comenzando con el gobernador de aquí en nuestro estado, le hablemos de la palabra, alguno que lo conozca, invítenlo al desayuno, porque si no les predican ustedes, ¿quién les va a predicar? Si no le regalas tú un cassette a la esposa del gobernador, ¿quién se lo va a regalar? Si no invitas tú, que eres amigo del presidente municipal, a un desayuno, ¿quién lo va a invitar? Dime quién. Si no conviertes a tu esposa, ¿quién le va a convertir? Si no les hablas a tus hijos, ¿quién les va a convertir? Tenemos que ganar a la gente a nuestro alrededor, y Dios se está metiendo en todos los niveles en México, y tenemos ahorita una secretaria de Estado, por primera vez en la historia, que es cristiana. En la Secretaría de Pesca está nuestra hermana María de los Ángeles Morén. Les pido que oren mucho por ella. Los que no sabían, es cristiana, nacida de nuevo. Asiste a la Iglesia Bautista Estrella de Belén en la Ciudad de México. Entonces el gobierno comienza a percibir el Evangelio de Cristo y el poder de Dios, porque la puerta está abierta. Cristo abre, Cristo cierra, y cuando Él abre, nadie cierra, y cuando Él cierra, nadie abre. Escúchenme bien, ahorita está abierta, aprovechense entrar. Aprovechense entrar. Amigos que nos visitan en esta mañana, el Evangelio ahorita está abierto, y hoy Dios les dice, vengan los que tengan sed y beban del agua de la vida gratuitamente. Cuando tú te vayas de aquí de esta iglesia hoy en la mañana y tú no recibas a Cristo hoy en la mañana, ¿cómo sabes que Dios te va a volver a abrir la puerta para conocerle? Vean Proverbios capítulo 1. Cuando la puerta se abre, metámonos. Entra, porque no siempre está abierta. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Proverbios capítulo 1. Y dice en el versículo 28 en adelante, estas palabras van dirigidas a la gente que no entró cuando la puerta se abrió. Y antes de leer, les recuerdo el diluvio de Noé. 120 años Noé le dijo a la gente, arrepiéntete de tus pecados. Deja la inmoralidad. Deja a tus amantes. Deja de robar en tu trabajo. Deja de evadir impuestos. Deja de fumar marihuana. Deja de emborracharte. Deja de ver pornografía. Arrepiéntanse y vengan al Señor. Durante 120 años, el mundo se burló de Dios. Y decían, estás loco, estás loco, estás loco. Llegó el momento que comenzaron a caer gotitas de agua. Nunca había llovido antes. Y en eso le dice Dios a Noé, súbete a el arca de la salvación. Y cierra la puerta. Y cuando la familia de Noé, sus 3 hijas y sus 3 nueros, entraron a el arca, se cerraron las puertas del arca, y en eso que comienza a llover, que la gente se acuerda en ese momento,
Era verdad. Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y comienza a temblar y comienza a caer el agua. Y Noé, y llegan y le comienzan a tocar, ábrenos, ábrenos. Y el agua subía y subía más, y ábrenos. Y sabe una cosa, dice Proverbios 1, versículo 28. Lo que pasó. Entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Aquel que oye la voz de Dios, aquel que vive con el temor de Dios en su corazón, aquel que sabe que no te puedes burlar de Dios, esa persona, y solo esa persona, vive confiada. Antier teníamos un estudio en la mañana a las 8 de la mañana el viernes con puros hombres, y les decía a este grupo de hermanos, cada día que despierto yo siento el temor de Dios en mi corazón, y sé cada día que me levanto que si hay algo que está estorbando mi comunión, tengo que confesarla, porque cada día conozco más a aquel que dice, no tendré por inocente al culpable. Si tú pecaste, dice el Señor, yo tengo que cobrarte lo que pecaste. Pero si confiesas tu pecado, la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Pero dice Dios, no se burlen de mí, porque no te vas a salir con la tuya. El alma que pecare morirá. Tus pecados te tienen que alcanzar. Te alcanzan tarde o temprano, pero te alcanzan. Pero si tú te levantas, como decíamos antes en el estudio, y sabemos que no hay nada en nuestra vida, que no hay pecado, que estamos limpios, palabra que te levantas tranquilo, andas confiado, tu desayuno te sabe sabroso, tus frijolitos refritos con tus totopitos te saben ricos al mediodía, caminas en la calle tranquilo, tienes paz en tu alma. ¿Por qué? Porque es el fruto de la santidad. Y qué horrible es levantarte en la mañana y tener aquí los huevos, comer los frijoles y que te caigan mal, agruras, ansiedad, buscando quién me va a encontrar ahorita, me van a buscar lo de la judicial, van a meter a la cárcel, no sé a qué me van a descubrir el fraude que hice en mi trabajo, lo que le robé al banco. Qué horrible es vivir en pecado, qué horrible es saber que alguien me vio que me emborraché, alguien sabe que tengo un amante, alguien sabe que me estoy metiendo con un hombre casado. Es horrible vivir en pecado, porque siempre te alcanzan tus pecados. Pero qué maravilloso es lo que dice Proverbios. Huye el impío sin que nadie le persiga, mas el justo vive confiado como un león. El león se levanta en la selva y con la cara así soberbia el león, con su melenota así como Rambo, y se levanta el león y ruge en la selva, y cualquiera que está a su alrededor se echa a correr, y así anda el león. No sé si lo han visto en las películas, así desafiando a todo, confiado. Nunca ven ustedes un león así, ni tomándose cuaniles. Y así es como Dios quiere que nos levantemos tranquilos, sabiendo que tenemos su bendición. A lo mejor nos levantamos y a lo mejor ni siquiera tenemos complex a la cena, pero sabemos que en ese momento algo va a pasar. Me voy al mercado, me compro unos huevitos, mis tortillitas, pero en paz, por favor, en paz. Nadie tiene precio para comprar la paz. Y eso es lo que más vale en nuestra vida, levantarnos y saber que estamos en paz con Dios, que nada ni nadie nos puede tocar, y cualquier cosa que venga la tenemos, porque vivimos confiados en aquel que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Dice la Biblia que aquel que vive confiado en Él, vivirá sin temor del mal. Regresamos a Apocalipsis, ya acabamos con la mitad de esta iglesia, donde Dios le dice lo siguiente, en el versículo 8. Yo conozco tus obras, y vamos a ver aquí las obras de la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras, versículo 8. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Ya vimos que Dios les abrió la puerta para evangelizar el Asia Menor. Y dice, la cual nadie puede cerrar. Y esto a mí me llena de alegría en esta mañana. Saber que Dios ha abierto en México la puerta. ¿No están gozosos?
y que en el periódico les van a corretear. Hubieran visto ayer en el desayuno en México. Había como 2 o 3 periodistas que nos dieron una lata, pero de veras, lata, me amenazaron, quién sé qué tantas cosas me dijeron, por aquí, por allá, y es que hubo muchísima bendición, hubo más de 150 personas convertidas ayer. Y por eso la persecución. Pero me acuerdo que ayer, después de que acabó el desayuno, llegó Pato, un hermano en Cristo, y me dice, Armando, ¿ves lo que dice aquí? Dios nos ha abierto una puerta a la cual nadie puede cerrar, nadie, porque Él tiene las llaves. Aleluya. Entonces que digan, misa, que nos ataquen, que nos correteen, lo que digan, nadie puede cerrar la puerta que Dios ha abierto. Y cientos de gentes ahorita, cientos en el DF, en Cuernavaca, en Acapulco, en Chihuahua, en Monterrey, en Tijuana, en toda la República, están viniendo a la cruz del Calvario, porque es la hora de la cosecha. Y le dice Dios a esta iglesia, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta iglesia era pobre y no tenían fuerza. Aquí se refiere a la fuerza económica y política. Ellos eran, como dice la gente, esos que nos van a hacer, pobres, miserables, harapientos, mugrosos, indios, cochinos. Así le dice a la gente que no tiene dinero ni poder. ¿No es verdad? Y dice Cristo, aunque ustedes no tienen fuerza, ni económica ni política, y sus recursos irrisorios, se mantienen fieles y firmes a mi palabra, y me tienen a mí. La Biblia dice, el que tiene a Dios, lo tiene todo. Y el que no tiene a Dios, aunque tenga poder y fuerza política y dinero, es una pobre criatura ciega, desventurada, miserable y desnuda delante de Dios. Porque Dios escogió a lo débil para avergonzar a los fuertes. Y Dios escogió lo necio para avergonzar a los sabios. Y Dios escogió lo que no es para avergonzar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y vamos a acabar en 2 Corintios capítulo 9, donde aquí el apóstol Pablo, al dirigirse a las iglesias, 2 Corintios capítulo 8, encontramos a la iglesia de Macedonia, que eran una minoría. Vuelvo a recordarles, la minoría con Dios somos la mayoría. ¿Lo escucharon? La minoría con Dios somos la mayoría. ¿Cuántas veces ustedes se han sentido tan solos y tan poquitos en su familia? Yo soy el único cristiano. ¿No se han sentido así muchos de ustedes? Al ver que los cuñados, compadres, ladrones, parranderos, jugadores, tranzas, borrachos, marihuanos, violadores, y se ríen y por aquí, por allá, y tú te sientes que eres el único, y es que así es como te debes de sentir, es que lo somos. Es la realidad, somos una minoría, porque Cristo lo dijo, angosta es la puerta que conduce a la salvación, y pocos son los que entran. Y ancha y espaciosa, grandotototota, así como del tamaño de la puerta del Teatro Blanquita, así de grandota, es la puerta que conduce a la perdición, y la mayoría van por ella. Porque es la puerta donde haces lo que te da la gana, donde crees lo que te da la gana, donde no tienes jefe, no tienes leyes, no tienes nada, tú eres el rey. Y en ese momento, tú caes bajo la condenación de Dios. Y la puerta a Cristo es delgada, somos pocos los que entramos, pero es segura, y es el camino a la verdadera felicidad. Dice en 2 Corintios 8, asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Quiero que vean aquí a ustedes, a cristianos que están llenos de gozo, ¿ya vieron? La abundancia de su gozo, dice, contrastando, y su profunda pobreza. ¿Ya lo observaron? Llenos de gozo, pobres. Y entonces, cuando vino el momento en que el apóstol Pablo necesitaba recibir sus ofrendas, dice la Biblia que esos hermanos, pobres, pero gozosos, le entregaron a Pablo
lo que tenían, porque no fueron guiados por la pobreza, fueron guiados por el gozo de tener a Cristo. Dice el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pablo, al ver a estos cristianos con guarachitos, y no tenían ni siquiera un bolillo para comer, y llegan con la gallinita, y llegan con la calabaza y la papaya, y le dicen, hermanito Pablo, ¿quieres esto de parte nuestra? Pablo dice, pero ¿cómo es posible? Me estoy llevando lo que no tienen. Y los cristianos de Macedonia le dicen a Pablo, Pablo, concédenos el privilegio de recibirlo. De nuestra, estás permitiendo que Dios nos bendiga. Al aceptar este regalo de parte nuestra, estás permitiendo que Dios nos bendiga. La iglesia de Filadelfia era una iglesia con una puerta grande para predicar. Una iglesia perseguida, una iglesia pobre, pero una iglesia llena del Espíritu Santo. Y nuestras vidas en esta mañana tienen que ser y tenemos que imitar a los cristianos de Filadelfia. ¿Cuántos de nosotros no tenemos mucha fuerza, ni política, ni económica, pero sin embargo tenemos a Dios de nuestro lado? ¿Cuántos de ustedes no les está yendo bien en los negocios, pero tienen a Cristo en su casa? Y esta es la evaluación más grande que tú puedas hacer. Si tú tienes a Cristo en tu casa, no importa con o sin trabajo, con o sin dinero, quiero que sepas que tienes que estar lleno de gozo. Porque es Él la fuente de nuestro gozo, no las necesidades materiales. La puerta que tenemos se va a cerrar. Se cerró el arca de Noé, el Señor viene, se va a cerrar la puerta de la evangelización en México. Aquí en Cuernavaca ahorita tenemos desayunos, tenemos estudios los martes en la noche para varones, tenemos estudios los jueves en la noche para familias, el viernes en la noche tengo otro estudio de liderazgos, el martes y el jueves estudios de jóvenes, y están pasando los meses, y ¿cuántos de ustedes ni siquiera van a los estudios? ¿Saben por qué no van? Porque están afanados en su trabajo, haciendo dinero, haciendo negocios, relacionándose más con el mundo. Y la puerta se les va a cerrar. Y cuando venga el Señor, a ustedes que tuvieron puertas abiertas, donde había oportunidad de estudiar la Biblia, le van a decir, no pude ir porque me fui con mi compadre, el licenciado y el diputado, y con esto y estaba haciendo en mi salón de belleza esto, y estaba haciendo en mi consultorio esto, y estaba haciendo aquello. Y dice el Señor, eres un necio, porque lo que has juntado y trabajado, ¿para quién será? ¿Dónde están los talentos que te di, siervo infiel? Afuera vete al crujir de dientes, al infierno que no puede ser apagado. Porque todo aquello que te lo di para que lo invirtieras y me conocieras. Las puertas te las abrí, te di estudios, fueron en la noche para que no tuvieras pretexto, y ni a ti quisiste discipularte. Así será también tu necesidad. Serás saciado de tus propios consejos. El desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, dice el Señor en esta mañana, y la iglesia de Filadelfia le oyó, habitará tranquilamente, sin temor del mal. Despidámonos en oración. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra y por la puerta que has abierto en esta nación mexicana. En esta nación mexicana donde el mismo símbolo de nuestra bandera, el águila con una serpiente en las manos, es el símbolo de la victoria del bien sobre el mal. El águila en la Biblia representa el bien, la serpiente el mal, y nuestra propia patria tiene como símbolo la victoria del bien sobre el mal. Gracias por esto. Gracias, Señor, por estas puertas tan grandes donde gente de todos los estratos sociales, de todos los estratos culturales están viniendo a conocerte. Donde ya los periódicos, las revistas, el cine, los videos hablan más de que no solo de pan vivirá el hombre, de que no somos animales, que no somos el resultado de la evolución, sino que hay un Dios en el cielo que envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida y su sangre por nosotros para que viviéramos para Él y ya no para nosotros, ni para nuestros deseos ni placeres, ni la búsqueda de poder y felicidad que queremos encontrar en esta vida. Te damos gracias, Padre, por la iglesia de Filadelfia
y los cristianos que la representan. Gracias, Señor, por este remanente fiel de hijos tuyos, que aunque no tienen mucha fuerza, te tenemos a ti. Aunque no representamos a la mayoría, somos la mayoría a tu lado. En esta mañana, ¿cuántos de ustedes no conocen el perdón de pecados a través de la sangre de Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes que nos visitan por primera vez y también algunos que ya han asistido continuamente a estas conferencias no han invitado a Jesucristo? Y déjame decirte, la puerta se va a cerrar. Aprovecha ahorita que la puerta está abierta y no endurezcas tu corazón, porque tu corazón se endurece más y más. Cada vez que le dices no a Cristo, te vuelves más duro, más cínico, más frío, más calculador, más burlón de las cosas divinas. Y la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá, tus pecados te alcanzarán, y al final de cuentas descubrirás que toda tu actitud era en contra de Dios. ¿Qué puedo hacer, me preguntarás en esta mañana, para comenzar una vida con Cristo, para tener esa paz que mi alma desea, para saber que estoy dentro del arca y que cuando venga el juicio de Dios, que ya no tarde en venir sobre este mundo, yo pueda saberme seguro en el arca de la salvación? La Biblia dice en primer lugar que te arrepientas de tus pecados, que te arrepientas y que reconozcas tu necedad, tu orgullo, tu soberbia, tu inmoralidad delante de un Dios santo. En segundo lugar, tienes que creer por la fe en Jesucristo como el Mesías, el santo, el verdadero, el único que puede dar el perdón de pecados y la vida eterna. Y en tercer lugar, simplemente ábrele tu corazón y dile a Jesús, ahí desde tu lugar, en esta mañana: mi Señor y mi Dios, gracias porque vivo cuando la puerta está abierta, porque posiblemente hoy mismo se cerraría en el día de mi muerte. Ahorita que estoy vivo, Señor, ahorita que estoy viva, que tengo mi mente clara, que veo que moriste en la cruz por mí, creo en tu muerte y en tu resurrección en mi lugar. Te pido que con tu sangre me limpies y me perdones y me muestres, Señor, el camino de la vida eterna. Gracias por abrirme los ojos ante Jesucristo, el genuino, el verdadero Mesías que tú enviaste a morir por mí. Y te pido, Señor Jesús, que entres a mi corazón en este instante. Te recibo como Dios y como Salvador. Y te doy las gracias porque salgo contigo en esta mañana en mi corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén.